Semiología de la conducta alimentaria. Estudiada con enfoque antropológico, la conducta alimentaria no obedece solamente al dictado del instinto de conservación, esto es, a la necesidad de procurarse alimentos y bebidas, sino que constituye un sistema de comunicación con los otros. Lo consideraba R. Barthes, manifestando también la relación simbólica que cada individuo establece con todo lo que interviene en el hecho de nutrirse. Las alteraciones psicopatológicas de la conducta alimentaria han sido reseñadas por la medicina desde la antigüedad clásica. La semiología médica dirigió su atención tanto sobre los trastornos cuantitativos del hambre y la sed como sobre sus aspectos cualitativos. Si su humor influye en su apetito, preste atención, porque podría padecer de disorexia. Es un término popular que se utiliza para hablar de una pérdida de apetito que se vuelve patológica en las personas, que se vuelve recurrente a través del tiempo y que tiene causas emocionales y psicológicas. Si eres flaca o gorda, es lo único que te importa, día y noche. La madre sabe que tiene ya muy poco tiempo para salvar a Samantha. Quiere trasladarla al Canadá para que la traten allí y ha aprovechado su presencia ante los medios de comunicación para intentar convencerla de forma desesperada para que coma, para que salve su vida. Pero a pesar de la insistencia de los locutores británicos, Samantha dice que se niega ni siquiera a recibir alimentación artificial. Todos me dicen que me voy a morir, pero desde que perdí a mi hermana, ya no me importa. La bulimia es un trastorno alimenticio también, que consiste básicamente en que la persona come mucho, tiene episodios de atracón, seguidos por otros episodios compensatorios, que son, por ejemplo, el vomitar, o el usar laxantes, o el usar diuréticos, o el hacer ejercicio excesivo. La bulimia es mucho más frecuente que la anorexia. La anorexia está alrededor del 1% de la población, la bulimia llega al 3.5%, o sea, es mucho más frecuente. Lo que pasa es que es menos como dramática. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo quería comentar un síntoma que es el miedo a comer, o citofobia, también le llaman fagofobia. Lo estaba comentando con un compañero y, bueno, normalmente se considera el aspecto psicológico, ¿no? Es el miedo a tragar, puede ser alimentos sólidos, pastillas, y a veces puede ser en lugares públicos, entonces sería más bien un tipo de fobia social, pero a veces se puede generalizar, ¿no? El problema es que al final de problemas de pérdida de peso o incluso de desnutrición, lo que hay que hacer es un tratamiento psicológico y seguramente también psiquiátrico, ¿no? Se puede presentar también en contextos más amplios de algún tipo de patología mental. El problema es que antes hay que descartar una patología orgánica. La hiperfagia o consumo desmedido y descontrolado de alimentos supone un trastorno de la conducta alimentaria debido a que es un aumento de ingesta de comida. Con frecuencia es de naturaleza patológica y se desarrolla como una incapacidad para poder diferenciar la ansiedad del apetito. El deseo en las personas que lo padecen es persistente, ya que puede llegar a haber episodios donde las personas pueden llegar a ingerir grandes cantidades de comida a cualquier hora del día, incluso hasta después de haber comido adecuadamente. El trastorno por atracón es el trastorno alimenticio más común en adultos en Estados Unidos. Las personas con este trastorno comen una gran cantidad de comida en un periodo corto de tiempo, lo que es llamado un episodio de atracón. Estos episodios ocurren por lo menos una vez a la semana durante varios meses. El trastorno por atracón es diferente a la bulimia. Las personas con bulimia se dan un atracón y después purgan la comida induciendo vómito. Las personas con trastorno por atracón no purgan la comida y generalmente no limitan su consumo de alimentos posteriormente. El trastorno por atracón generalmente está asociado a otras enfermedades psicológicas. Las personas que desarrollan trastorno por atracón pudieran estar deprimidas y usar los atracones como herramienta para sentirse mejor. Podrían tener baja autoestima, tener una visión negativa de su peso o de su imagen corporal, o tener otros hábitos alimenticios poco saludables, como planeación irracionalmente estricta de sus comidas. ¿Qué es la polifagia? La polifagia es la condición de comer demasiado.
La cantidad que es apropiado para comer es algo individual, dependiendo del tamaño, el metabolismo y la cultura de una persona, por lo que la polifagia generalmente está marcada por un aumento en la cantidad de alimentos que una persona come o el hambre que experimenta. Esta afección es un síntoma, no una enfermedad en sí misma, y puede ser causada por una serie de factores que incluyen la ansiedad, el hipertiroidismo y la diabetes. También se puede considerar un componente de la bulimia. Aislar la causa de la polifagia de una persona es el primer paso para deshacerse de ella y todas las complicaciones que puede causar comer en exceso. Una persona con este síntoma no come por razones biológicas, y con frecuencia comerá tanto, que experimente vómitos o dolores de estómago. Si una persona come habitualmente tanto, que siente dolor, entonces, incluso si el que come considera que esta actividad es normal, tiene polifagia. La potomanía o polidipsia psicogénica es el deseo de beber grandes cantidades de líquido, por ejemplo, agua. Este trastorno psicológico no es muy conocido, puesto que muchas veces es ignorado por presentar cuadros sintomáticos que se asemejan a otros trastornos alimenticios, además de ser una nueva adicción de la cual muy poco se sabe, pero que afecta a un segmento importante de la población, teniendo una mayor incidencia en época estival, donde las dietas express y las altas temperaturas ayudan a su desarrollo. Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel García. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, que es un tipo de trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno de la alimentación, y es la pica, la cual también se puede llamar pseudorexia o también alotriofagia, ¿sí? Seguramente podrán tener uno o más de un conocido al cual le haya pasado una situación como esta, ¿no? Como es el hecho de ingerir tierra, ingerir arena, arcilla, gises, comerse el cabello, comer hielos, etc. Vamos a ver cómo es que sucede esto, cuántos tipos de pica existen y por qué, a qué se debe, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es primero la pica? La pica es comer cosas básicamente que no son comida. Esa sería la definición más práctica y más fácil. Sin embargo, hay unas consideraciones que es necesario tomar en cuenta, sobre todo hablando del diagnóstico. Sí, sabemos que nos basamos en el manual de DSM-5. También puede incluirse la definición de que es un patrón de ingestión de materiales no comestibles. Este patrón de comer debe durar al menos un mes para encajar dentro del diagnóstico de pica, según el manual de DSM-5. Los niños y los adultos con pica pueden comer, en fin, puede ser lo que sea, ¿sí? Que no sea alimento. Pueden ser incluso, imagínense, heces de animales, barro, tierra, bolas de pelo, hielo, pintura, arena, harina, pasta dental, colillas de cigarro, detergente, el yeso, también conocido como tiza, es decir, el gis. ¿Qué más? Los condones, imagínense, preservativos que pueden llegar a ser ingeridos, el mismo papel, ¿sí? Hablamos de la rumiación o mericismo con nuestro psicólogo y educador social Francisco José Monge López, que hoy nos ve, aunque sea miércoles. Muy bueno, Ángela. Volvemos a cambiar un poquito el día para evitar un poco el festivo del viernes. Muy bien, bueno, pues Francisco, como punto de partida, los datos que siempre nos ofreces, un índice de incidencia bajo y un perfil mayoritariamente masculino. ¿Existe alguna explicación? Bueno, podemos contextualizar el mericismo, el trastorno de rumiación, un poco por el concepto que tenemos de rumiación y de rumiante, ¿no? Ya partiendo de ahí, pues sí, de los rumiantes hablamos de un grupo de mamíferos que
que se alimentan mediante este sistema de rumiación, ¿no? Es decir, tienen dos estómagos y utilizan un estómago para acumular, normalmente hierba o comida vegetal, y después lo rumian, es decir, lo llevan de nuevo al tubo digestivo para digerirlo tranquilamente, ¿no? Un poco el valor adaptativo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, el trastorno de rumiación se refiere a ese tipo de fenómeno, pero enfocado en este caso en bebés en la más tierna infancia, ¿no? Es decir, el concepto de regurgitar la comida para volver a masticarla o bien expulsarla, aunque normalmente lo que hacen es masticar y tragar de nuevo, ¿no? Bueno, voy a responder a lo que me estaba preguntando casi mejor. Datos, sí, hablamos de que es un trastorno muy poco frecuente, por lo tanto muy poco estudiado. Es verdad que la rumiación suele aparecer en los primeros meses de vida, el bebé de forma natural, sin embargo, si a partir entre el sexto y octavo mes sigue apareciendo y aparece en cantidades importantes, podemos hablar de un trastorno, ¿no? Es verdad que se da más en bebés, no está muy clara la razón, insisto, como es un trastorno bastante poco frecuente, no se ha estudiado mucho, ¿no? Yo quiero pensar un poco que simplemente el factor hormonal que hace al chico pues ser un poco más dinámico por la propia testosterona, pues puede influir en que ese movimiento del tubo digestivo que produce la regurgitación pues se produzca de forma frecuente, ¿no? Muy buenos días a todos, espero que anden bien. En el día de hoy voy a hablar sobre coprofagia, que es la ingesta de materia fecal. Este tipo de comportamiento se incluye dentro de lo que es la pica, es decir, la ingesta de sustancias que no son asimilables por parte del organismo, sustancias que no son alimento. Existen distintos tipos de coprofagia. Tenemos la autocoprofagia, que es la ingesta de materia fecal propia, coprofagia intraespecífica, en donde se ingiere materia fecal de individuos de la misma especie, por ejemplo, un perro que ingiere la materia fecal de otro perro. Y por último, tenemos la coprofagia interespecífica, en donde se ingiere la materia fecal de otra especie, por ejemplo, un perro que ingiere la materia fecal de un gato, que por cierto es bastante frecuente, dado a que la materia fecal del gato le resulta bastante palatable, bastante gustosa al perro. La coprofagia puede evidenciarse no solo en los animales, sino también en las personas. Existen múltiples causas por las cuales se evidencia la coprofagia en los seres humanos, pero a modo de citar algunos ejemplos se mencionan enfermedades mentales severas, comportamiento regresivo de esquizofrenia y también se evidencia en ciertos niños. Naturalmente, las alteraciones relativas a la alimentación no deben en ningún caso entenderse únicamente como un trastorno del instinto, que indican a grandes rasgos una modalidad de relación con el gran otro y con el objeto. Relación en la que se pone en juego la dimensión de la necesidad, el deseo y la pulsión. Es en este marco donde conviene valorarlas y atribuirles una significación clínica.